como he subido los otros, cualquier cosa, ahí lo tienen de referencia y consulta posterior. ¿Listo? Bueno, vamos a compartir pantalla donde tengo. Listo, ahí están. Por favor, me ayudan con las compañeritas que vayan ingresando porque ya estoy compartiendo y ya me pasé acá a la opción del laboratorio, entonces no veo si hay compañeritas ahí haciendo fila. Por favor, ayúdenme. Listo, ¿todas ven mi pantalla del laboratorio o de la AWS Academy? Sí, por favor, manito arriba, listo, gracias. ¿Me escuchan bien? ¿También? Sí, porque si me están respondiendo, bueno. Vámonos entonces al módulo, si no estoy mal, 8. Módulo 8, base de datos. El ejercicio de laboratorio 5, creación de un servidor de bases de datos. Entonces le damos ahí. Vamos a darle aquí donde dice cargar ejercicio de laboratorio. Ya yo hice estos laboratorios antes de empezar esta sesión. Grabé ahí también la sesión para que vieran que funcionaba, pero había que hacerlo pues a un ritmo un poquito rápido porque cuando se cumple el tiempo del laboratorio no comienzan a salir errores. No te cierra el laboratorio, pero no te funciona como debería. Listo, entonces mientras leemos aquí rápidamente, vamos a darle en Start Lab. Vamos comenzando y esperamos que acá al lado izquierdo se nos ponga en verdecito. Entonces, el objetivo de este laboratorio es crear un servidor de base de datos, interactuar con esa base de datos mediante una aplicación web que ya nos crea el laboratorio. Listo, aquí vamos a ver temas como la RDS, que es Amazon Relational Database Services, que son bases de datos relacionales. Es un servicio que tiene AWS donde te permite crear bases de datos relacionales. Listo como Amazon Aurora, Oracle, SQL Server, Postgre, MySQL y MariaDB. Y al finalizar el laboratorio, pues vamos a lanzar una instancia de base de datos de RDS con alta disponibilidad, es decir, vamos a tener la multizona. Vamos a configurar esa instancia de base de datos para permitir conexiones desde ese servidor web que ya tenemos creado y vamos a abrir una aplicación web para interactuar con nuestra base de datos. Es decir, vamos a abrir nuestra aplicación web, que es como un directorio. Le configuramos la cadena de conexión o la URL de conexión, nuestro punto de conexión de la base de datos y con eso, digamos que enlazamos o trabajamos a través de la aplicación web con nuestra base de datos. Esto normalmente se hace por seguridad para no exponer nuestras bases de datos a redes públicas, a todo el mundo. ¿Listo? Entonces, nos dice que 30 minuticos, la restricción, lo mismo, hay servicios que no funcionan en el ambiente del laboratorio y nuestra arquitectura nos dicen que tenemos una cuenta de AWS en una región con 2 zonas de disponibilidad, una VPC. Eh, Cada zona de disponibilidad tiene 2 subredes, una pública y una privada. ¿Listo? Entonces, la idea es que en las públicas normalmente tenemos nuestro servidor web para que reciba tráfico del exterior de cualquier persona. Y en las subredes privadas, pues tenemos nuestras bases de datos que no deben estar públicas, sino que debemos restringir su acceso a solo nuestras instancias o nuestros servidores. En este caso del laboratorio, vamos a restringir el acceso a solo el grupo de seguridad de los servidores web. ¿Listo? Y tenemos una puerta de enlace NAT o NAT Gateway, que es el que nos ayuda si necesitamos, digamos, conectar esas bases de datos a Internet para actualización o alguna cosa. Entonces, esa nos va a ayudar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a terminar? Pues con nuestra cuenta de AWS, nuestra región, las 2 zonas de disponibilidad. Tenemos un Internet Gateway, que es por donde van a salir nuestros servidores web a Internet. Nuestra puerta de enlace, vamos a crear un grupo de seguridad para la base de datos, vamos a crear una base de datos también en multi-AZ y vamos a darles permisos a esos servidores web para que accedan a nuestra base de datos. ¿Listo?
Acceso a la consola, bueno, ya sabemos, ya le dimos Start Lab, estamos esperando que se nos ponga acá en verdecito, eso es lo que nos está explicando en este paso. Y pues recuerden que terminado el laboratorio, pues darle enviar para obtener los puntos y cumplir como el mínimo requisito que necesitan, que son 3. Creo que este es uno de los 3 que necesitan obligatorios. Listo, entonces nos dice, la primera tarea, vamos a crear un grupo de seguridad para la instancia de bases de datos de RDS. ¿Listo? Entonces, aquí todavía no se me ha puesto a mí en verde. Si alguna ya se le puso en verde, por favor, y consideran, pueden ir empezando sin problema para ir avanzando ustedes y que de pronto si me coge el tiempo a mí explicando, no se me vaya a, a dañar el laboratorio. ¿Listo? Ya nos dice que está en verde, está ready, entonces le damos aquí y ahí nos va a abrir la consola. ¿Listo? Entonces apenas nos abra la consola, vamos a crear un grupo de seguridad. ¿Listo? Entonces aquí nos abrió la consola. Entonces nos dice vaya a servicios, a VPC, grupos de seguridad. Entonces ya sabemos que hay varias formas de llegar a nuestro servicio. Vamos a darle acá arriba buscar, que nos cargue VPC. Voy a darle clic derecho por acá para que me abra en una ventana aparte. No me cierre esta por si necesito otro servicio y tenerlo ahí a la mano. Y aquí en el menú de la izquierda en VPC, donde nos muestra toda la información, un panel central con toda la información de sus redes, VPC, NAT Gateway y todo lo demás, tablas de enrutamiento, todo lo que es conectividad, bajamos y buscamos en seguridad, grupos de seguridad. ¿Listo? Aquí nos muestra los grupos de seguridad que actualmente están creados en este entorno. Son 5, pero pues vamos a crear nosotros un grupo de seguridad. Le damos clic derecho o clic derecho, no, perdón, acá en el botón que dice crear security group a la derecha, le damos el nombre, uy, ese no es el nombre, no me copió, miremos a ver, aquí, este es el nombre, DB Security Group, copio por temas de agilidad, que nos rinda el tiempo. La descripción nos dice el laboratorio que la descripción es permit, access from web security group, donde estamos indicándole que permite el acceso a los servidores web o al grupo de seguridad de los servidores web. Listo, en VPC escogemos la VPC del laboratorio, que es esta que se llama la VPC, que ya quede ahí seleccionada. Y en reglas de entrada nos va a decir que creemos una regla de entrada. Le damos a agregar regla, una regla de entrada, que va a ser de tipo de MySQL Aurora 3306. ¿Qué significa esto? Yo voy a agarrar reglas de entrada, le digo tipo personalizado, voy a decir Aurora, y él me dice que el servicio tráfico es MySQL Aurora. Como pueden ver, acá me está diciendo que el tráfico que reciben estas bases de datos de MySQL Aurora es TCP y es siempre a través de el puerto 3306. ¿Listo? Ese es el puerto para bases de datos MySQL o Aurora. Eso se puede cambiar en una base de datos, pero pues ese es el puerto recomendable o que dicen en los estándares que debemos tener. Aquí en origen, obviamente voy a dejar en personalizada, pero ustedes se acuerdan que acá normalmente ponemos IPs, de dónde queremos que nos llegue el tráfico o permitir el tráfico, 000 si es de todo el mundo de internet, pero en este caso vamos a poner SG para que nos muestre los grupos de seguridad, porque le vamos a decir que solo permita tráfico hacia estas bases de datos que están acá en este grupo de seguridad, de el grupo de seguridad que se llama Web Security Group. ¿Listo? Que es un grupo de seguridad que ya estaba creado eh, para ese servidor web que yo les mostraba ahí. ¿Listo? Entonces no le ponemos ninguna descripción, aunque las buenas prácticas dicen que debemos siempre poner descripción para poder entender por qué se crearon los componentes. Entonces, permitir tráfico de grupo de seguridad de servidores web. ¿Listo? Y no agregamos ninguna regla de salida. Recuerden siempre que los grupos de seguridad son stateful, es decir, mantienen el estado y la regla que deje ingresar normalmente ese tráfico lo permite salir. Él entiende que debería
tener permiso para salir. No es necesario crear una regla de salida y por default siempre hay una regla de salida donde permite todo el tráfico de salida. Le damos acá en crear grupo de seguridad. Ahí nos va a crear nuestro grupo de seguridad. Mientras lo crea, vamos a sacar nuestra tarea 2 que dice que creemos un grupo de subredes de bases de datos. ¿Listo? Un grupo de subredes es, digamos, una configuración para informarle al servicio RDS que subredes se pueden utilizar para las bases de datos que se van a crear. ¿Listo? Entonces, cada grupo de subredes de bases de datos requiere subredes en al menos 2 zonas de disponibilidad. Recuerden que vamos a trabajar en alta disponibilidad y eso es tener bases de datos en diferentes zonas de disponibilidad por si se nos cae una. En una zona de disponibilidad que puede ocurrir, pues queda funcionando nuestras bases de datos en la otra zona de disponibilidad. Entonces nos vamos a RDS, vamos a coger esta pestaña. Damos aquí en RDS. Y aquí tenemos nuestro menú principal de RDS donde nos muestra todos los recursos. Acá a la izquierda buscamos en la parte de abajo donde dice grupos de subredes. Le damos clic ahí. Y acá a la derecha, superior derecha, le damos crear grupo de subredes de bases de datos. ¿Listo? Vamos a ver qué nos dice nuestro laboratorio. Grupo de subredes, crear grupo de subredes de bases de datos. El nombre del grupo de subred es este. Vamos a copiar. Nombre del grupo de subredes, ahí está. Ya del laboratorio que yo había hecho, miren, debe un net group, ahí está la descripción, es la misma. Y nos dice que la VPC, pues donde estamos creando nuestra arquitectura del laboratorio, que es la VPC. ¿Listo? Ahora nos dice agregar sus redes, que nos dice el laboratorio, nos dice expanda los valores de la zona de disponibilidad y seleccione las primeras 2 zonas de disponibilidad, la US East 1A y la US East 1B. Recuerden que US East es la región y 1A y 1B son las zonas de disponibilidad. US East 1, US East 1B. Listo, entonces vamos para acá. Le decimos en zonas de disponibilidad las 2 primeras. Nosotros si escogemos más, pues quiere decir que en varias zonas de disponibilidad se pueden crear más subredes para las bases de datos. Para el laboratorio vamos a escoger solo a 2, pero miren que esta región tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 zonas de disponibilidad. Listo. Y en sus redes, pues vamos a escoger, vamos a ver qué nos dice el laboratorio, son sus redes. Nos dice que escojamos las de el CIDR terminado en 1.0 y el terminado en 3.0. O sea, las subredes terminadas en 1.0 y 3.0, aquí está. En la zona de disponibilidad B está la 3.0 y en la zona de disponibilidad A está la 1.0. ¿Listo? En esas 2 subredes, que deben ser las privadas de cada zona de disponibilidad, se pueden crear bases de datos. Eso es lo que le estamos diciendo a nuestro servicio de RDS con esta configuración. Acá abajo les dice sus redes seleccionadas 2, en la 1B esta y en la 1A esta. Listo, vamos a ver qué más. Y nos dice crear. Entonces vamos a crear. Y nos dice que el grupo de su red se ha creado correctamente. Vamos a darle igual aquí a actualizar para ver, nos dice completado, listo. Vamos a ver qué más nos dice nuestro laboratorio. Nos dice la tarea 3, crear una instancia de bases de datos de Amazon RDS. Entonces aquí vamos a crear nuestra instancia de base de datos y la vamos a crear multi-AZ, ¿listo? Es decir, va a estar duplicada en 2 zonas de disponibilidad, como ya se los venía diciendo. Entonces, dentro de este mismo servicio de RDS, vamos acá arriba donde dice bases de datos, le damos ahí y damos donde dice crear base de datos. ¿Listo? Vamos ahí,
Entonces aquí nos dice que si nos aparece el mensaje de cambiar a al nuevo flujo de creación de base de datos, lo seleccionemos, pero si no, pues seguimos aquí. Entonces nos dice, el motor de la base de datos va a ser MySQL, la plantilla debemos escoger desarrollo y pruebas, y en disponibilidad y durabilidad escogemos instancia de bases de datos multi-AC. ¿Listo? Entonces estas son las configuraciones que por ahora debemos hacer. Entonces, listo. No nos aparece el mensaje de el nuevo flujo, entonces seguimos, es una creación estándar. Si nosotros creamos creación sencilla, lo que hace es quitarnos muchas de las opciones o las preguntas que nos da, porque él por default o por defecto ya tiene una configuración predeterminada. Pero pues nosotros vamos a dejarla en estándar para que nos pregunte lo que necesitamos personalizar de nuestra base de datos. ¿Listo? Entonces, el motor que nos decía el laboratorio es el motor MySQL, este que está aquí. Miren que tenemos Aurora compatible con MySQL, tenemos Aurora compatible con PostgreSQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, IBM DB2. Todas estas son bases de datos relacionales. Acá a la derecha pueden leer, él les da una corta descripción o definición de lo que es la base de datos que ustedes seleccionaron acá. ¿Listo? Bajamos, vamos dejando esto así como está. Versión del motor, él les muestra varias versiones del motor, eso ya lo definen ustedes como ingenieros cloud, pero pues de acuerdo al laboratorio lo vamos a dejar así. La plantilla nos decía que escojamos desarrollo y pruebas. Este nos muestra tres plantillas, una plantilla para producción, una plantilla para desarrollo y pruebas y una plantilla para capa gratuita. Esta plantilla son configuraciones que él ya trae dependiendo del entorno en el que ustedes vayan a desplegar. Obviamente, si es un ambiente de producción, pues la idea es coger la plantilla de producción porque esto viene con alta disponibilidad, viene con seguridad, viene con un alto rendimiento. Entonces, para entornos productivos se escoge esta. Pero como es un laboratorio, pues vamos a coger desarrollo y prueba donde pues tiene menos performance en la base de datos. ¿Listo? Y la capa gratuita, pues si queremos hacer también pruebas, pero obviamente con menos capacidad en nuestra base de datos. Disponibilidad y durabilidad, vamos a escoger la que dice instancia de base de datos multi-AZ. Las buenas prácticas dicen que si vamos a generar bases de datos en un entorno productivo, pues deberíamos hacerlo en un clúster de base de datos y no en una instancia sola. El clúster de base de datos son varias instancias que nos permiten tener redundancia, alta disponibilidad, rendimiento, etc. ¿Listo? Entonces escogemos instancia de base de datos multi-AZ. Es una instancia en dos AZ, ¿listo? Y tiene una opción que dice instancia de base de datos única, o sea, no va a estar ni siquiera en dos AZ, sino en una solita. Listo, vamos al laboratorio a ver qué más nos dice. Nos dice, bueno, disponibilidad tal. Configuración, vamos a identificar nuestra instancia de base de datos con el nombre LabDVD. Este es el ID o el identificador de nuestra base de datos. Vamos a ponerlo acá donde dice identificador de instancia de base de datos. Credenciales, nos dice que el nombre es main y que el password es la password. Entonces, vamos a ponerle nombre de usuario main. Y para que nos muestre usuario y contraseña, él nos da dos opciones. Él nos dice, venga, ¿cómo va a administrar sus credenciales? A través de la AWS Secrets Manager, que es más seguro, obviamente, lo recomendado, es lo que dicen las buenas prácticas, pero nosotros, pues, en este laboratorio no vamos a usar el servicio de AWS Secret Manager, que es un servicio autogestionado para almacenamiento de secretos, sino que vamos a darle autoadministrado, es decir, nosotros creamos el usuario, la contraseña. Entonces ahí le estamos dando el nombre del usuario y podemos inclusive generar una contraseña automáticamente, pero pues una contraseña para el laboratorio vamos a copiar la que nos da. Copiamos la password en ambos, en la confirmación y en la contraseña, y seguimos bajando. Aquí nos dice que la contraseña es neutral, o sea que no es tan segura, pero pues esto es un laboratorio. Vuelvo y digo, en entornos productivos, las contraseñas deben mantenerse lo más seguras posibles y cumplir todos los requisitos de seguridad. Entonces nos dice, bueno, actividad 23, clase de la instancia de las bases de datos. Vamos a escoger clases con ráfagas, que incluye clases T, y seleccionamos el tipo de db.t3 micro. Recuerden que la clase de instancia o el tipo de instancia nos dice las capacidades que tiene
nuestra instancia. ¿Listo? Entonces, clases con ráfagas, vamos a seleccionar. Aquí tenemos clases estándar, incluye clases M, clases optimizadas para memoria, que son las clases R y X, y las clases con ráfagas, que es clases T. ¿Listo? Entonces seleccionamos aquí el tipo que es DBT3 micro, como nos dice el laboratorio, donde nos dice, mire, este tipo tiene 2 vCPUs, tiene 1 GB de RAM, tiene una red de 2 GB, una tarjeta de red de 2 GB. Entonces, eso es lo que nos dice nuestra clase, nuestro tipo de instancia. En almacenamiento, vamos a ver qué nos dice. Nos dice que configuremos un almacenamiento SSD, que es disco de estado sólido, y una capacidad de 20 gigas. Entonces, aquí tenemos ya el SSD GP3, que es la última generación. Tenemos GP2, que es una versión antigua y que ya AWS le está quitando soporte. Ese es el almacenamiento, 20 gigas. Recuerden que SSD es discos de estado sólido, que es lo recomendable para todo lo que sea transaccionabilidad con datos. ¿Listo? Discos de estado sólido. Entonces, seguimos aquí en el laboratorio a ver qué nos dice. En conectividad, elegimos nuestra VPC, que es la de la VPC, y en grupo de seguridad existente, vamos a seleccionar el grupo de seguridad de las bases de datos y eliminamos el que está seleccionado por default. Entonces, en conectividad, escogemos nuestra VPC, la de la VPC, ya seleccionamos ahí por default la que estaba, dejamos la VPC. En grupo de sus redes, el único grupo que hay ya viene seleccionado, que fue el que creamos nosotros, donde pusimos las dos subredes en las dos zonas de disponibilidad que había. Acceso público, no, nuestras bases de datos no deberían estar expuestas a Internet, al público. En grupo de seguridad vamos a elegir el grupo de seguridad de nuestras bases de datos, DB Security Group, que fue el que creamos, y le quitamos la selección al default para que no nos quede también seleccionado el grupo de seguridad por default, porque estaríamos abriendo una brecha de seguridad ahí. Recuerden que este grupo de seguridad solo le da acceso a nuestras bases de datos al grupo de seguridad de las instancias web. O sea, solo las instancias que estén dentro de ese grupo de seguridad pueden acceder a nuestras bases de datos, que es lo recomendable. Ahorita en la arquitectura, en el mapita, lo vemos gráficamente. ¿Listo? Entonces, nos dice monitoreo, que desmarquemos habilitar el monitoreo mejorado y listo, vamos por allá. Entonces, seguimos bajando. Aquí nos dice autenticación de base de datos, autenticación con contraseña, que es lo que hicimos. Dejamos todo así como está. Llegamos aquí a supervisión, que nos dice que desactivemos la monitorización mejorada. ¿Listo? Recuerden que tiene varios tipos de monitorización AWS, algunas pagas, otras por default que son no pagas. Entonces aquí nos está diciendo que quitemos esta opción de monitorización mejorada. ¿Listo? Aquí dice que esto es útil cuando deseamos ver cómo diferentes procesos o subprocesos usan la CPU de nuestras bases de datos. En este caso, pues en este laboratorio no lo vamos a hacer. Entonces, continuamos. Dice que en configuración adicional, configuramos el nombre de la base de datos inicial. Vamos a copiar acá y desmarcamos la habilitación de copias de seguridad y la habilitación de cifrado, que tampoco lo necesitamos, pero vuelvo y digo, en un entorno productivo deberíamos tener esas opciones seleccionadas. ¿Listo? Entonces aquí nos dice el nombre de la base de datos inicial, le ponemos el nombre. Esto lo dejamos por default. Y aquí quitamos habilitar copias de seguridad, no necesitamos hacer las copias de seguridad y tampoco necesitamos que nuestras bases de datos estén cifradas por ser un laboratorio. Vuelvo y digo, en ambientes productivos eso debe estar así. Es un hallazgo de auditoría que no lo tengan así. ¿Listo? Y aparte de eso, que exponen a su empresa a un ataque de fraude de seguridad contra las bases de datos. Listo, nos dice que deshabilitemos y le demos crear base de datos y tenemos pues que esperar a que quede disponible.
Listo, cuando quede disponible, continuamos. Si nos sale, nos dice aquí que si nos sale un mensaje donde no puede crear un rol, que no tenemos autorización, pues que obviemos ese mensaje, que eso no nos va a afectar el laboratorio. ¿Listo? Entonces le damos acá en crear base de datos. Esto se demora por ahí unos 5, de pronto un poquito más. Esto es un mensaje de mi navegador que si quiero cambiar las contraseñas guardadas, les voy a decir que no. Este mensaje es de AWS donde me dice que hay unos complementos sugeridos para la base de datos. Le voy a decir por ahora que no. Cerrar. Y esperamos que aquí en nuestro mensaje nos diga que ya la base de datos ha sido creada. Si vemos acá abajo, la base de datos se está creando. Yo le doy a actualizar, sigue aquí creando, me dice que es una base de datos con identificador LATDB, el estado creando, es una instancia, es un motor de MySQL, no me menciona la región, pero me dice el tamaño, que es DB-T3 micro, y nos da otra información como la VPC, y que es multi-acepta, ¿no? Eso es lo que queremos o lo que nos dice nuestro laboratorio. Entonces, mientras termina el proceso de creación, vamos un momentico acá a nuestro laboratorio. Vamos por aquí, ¿no? Vamos a darlo ahí. Miremos el tiempo arriba, tenemos todavía un tiempito. La idea es que no se nos acabe porque nos comienza a generar errores el laboratorio. Les iba a mostrar acá en el, aquí, listo. Entonces, esta es la arquitectura que ya hemos creado. Teníamos una región, teníamos 2 zonas de disponibilidad, una VPC, 4 subredes, 2 públicas y 2 privadas. Cada zona de disponibilidad con una subred pública y una subred privada. Mírenla aquí, subred pública 1, subred pública 2, subred privada 1, subred privada 2. Entonces recuerden que él nos decía que el grupo de subredes para nuestras RDS iban a ser la 1.0 y la 3.0. Miren que son las privadas, ¿listo? Porque bases de datos, por buena práctica, no deben estar nunca en sus redes públicas, ¿listo? Y tenemos un servidor web, quieren, vamos a ver si ya termino acá, ¿no? Todavía está creando. Tenemos un servidor web que vamos a mostrarles acá, EC2, vamos al servicio EC2 mientras, ay, me salí, bueno, vamos a reversar un momentico a ver si me sigue mostrando el mensaje. Listo, ahí todo está creando, solo que no me dio el mensaje de que se está creando. Entonces vamos a EC2, voy a darle clic derecho para que me abra otra pestaña y no utilizar esta, que es donde tengo la visualización de la base de datos. Y aquí en instancias, recuerden nuestro servicio EC2 en instancias, él me muestra que yo tengo 2 instancias, una que se llama Bastion Host y una que se llama Web Server 1. ¿Listo? Este Web Server 1 es nuestra instancia de servidor web que se encuentra acá. ¿Listo? Y que tiene asociado un grupo de seguridad que se llama Web Server Security Group, que ese fue al que le dimos permiso sobre el grupo de seguridad de bases de datos. Es decir, que solo las instancias que estén dentro de ese grupo de seguridad van a poder acceder a nuestra base de datos. El NAT Gateway o el Bastion Host que tenemos acá no está en ese mismo grupo de seguridad, o sea que desde el Bastion no podrían tener acceso así. ¿Listo? Miremos a ver cómo está acá. Dice creando todavía. Sí, cuando cree, ahí ya se está modificando. Ahorita que esté disponible, podemos continuar en nuestro laboratorio. ¿Listo? Entonces le quería mostrar era esto de web server. Vamos a ver si desde acá podemos ver el security group, a ver cómo se llama, de la instancia. Y aquí, miren que me dice que el security group se llama Web Security Group, que fue al que le dimos acceso desde el otro grupo de seguridad. Listo, vamos a esperar que esté disponible para que no nos falle las pruebas. Y mientras volvamos a bajar acá a donde estábamos, que era la tarea 4, aquí en el DA 30, donde nos dice, bueno, habilitar monitoreo mejorado, ¿no? Deberá esperar aproximadamente 4 minutos para que la base de datos se encuentre disponible. Y el proceso de implementación implica la implementación de la base de datos en 2 zonas de disponibilidad diferentes, así como se los mostré dentro de la arquitectura o el diseño de la arquitectura. ¿Listo? Entonces dice que esperemos hasta que esté disponible, ya está modificando, pasó de creando a modificando y todavía no ha pasado a disponible. ¿Listo? ¿Cómo van allá, chicas? ¿Todo bien? Manito arriba, si han podido avanzar hasta ahí.
Listo, gracias. Súper. Quieren ahorita terminamos y aclaramos duditas si hay por ahí. ¿Listo? O alguna que tenga una dudita, pues me la puede ir preguntando a ver si la podemos ir aclarando aquí en el camino. ¿Listo? Entonces, cuando ya esté disponible, nos va a decir desplácese hacia abajo a conectividad y seguridad dentro de la base de datos que creamos y copiamos el campo punto de enlace, que era el que les decía que es como la URL de conexión. ¿Listo? Tendrá un aspecto como lat.db, USX, RDS, .amazon, aws.com. Vamos a ver. Está modificando todavía. Actualizamos. Sigue modificando. Vamos a seleccionarla a ver si aún me muestra, me puede mostrar ya el punto de enlace. Sí, ya me lo muestra, pero igual debo dejar que pase al estado disponible porque si no nos va a fallar la prueba que queremos hacer. ¿Listo? Este es el punto de enlace y puerto. Punto de enlace es la URL de conexión. Si nosotros tenemos una aplicación que queremos conectarla a nuestra base de datos, esa es la URL de conexión o cadena de conexión que debemos utilizar y que aquí se les dice punto de enlace y puerto. 3306, recuerden que les dije que Aurora y MySQL a través del puerto 3306. Entonces vamos a copiar ese punto de enlace y lo tenemos por ahí a la mano. Lo tenemos por ahí a la mano para utilizarlo ahora. Copiarlo por aquí. Listo. Y mientras, vamos a ver cómo va nuestra base de datos. Todavía está modificando. Nos dice uso de CPU 6.5. Entonces, listo. Nos dice que copiemos y guardemos por ahí, tengamos a la mano en un blog de notas nuestro punto de enlace para utilizarlo más adelante en el laboratorio. Entonces ya vamos a comenzar a interactuar con la base de datos, ya la creamos, ya le dimos permiso a través del grupo de seguridad, ya tenemos nuestra aplicación web. Entonces vamos a seguir con el paso 4 y ahí vamos dando el tiempito a que se ponga disponible nuestra base de datos. Entonces nos dice que vamos a abrir la aplicación web que estamos ejecutando en ese servidor web que les mostré y que tenemos que buscar la IP pública de ese servidor web para poder entrar a la aplicación. Entonces nos dice que vayamos acá donde dice detalles de AWS. Acá a la derecha, ustedes pueden ver donde dice AWS Details. Le damos ahí, acá en la página donde tenemos nuestro laboratorio, ¿no? Arriba donde le dimos Start Lab, al lado dos botones más a la derecha, ahí vemos AWS Details. Le damos ahí y nos muestra una información. En esta información vamos a buscar la que dice web server y una IP. Esa es la IP pública de nuestro web server. La copiamos y nos dice interactuar con la base de datos. Busquemos en detalles de AWS, copiemos la IP y abramos en un navegador. Entonces vamos a abrir un navegador aparte y la pegamos a ver qué hay en la aplicación web que carga en nuestra aplicación web. ¿Listo? Ahí nos dice, Welcome to AWS Technical Essentials versión 4.1. Entonces aquí nos está mostrando eh, un menú donde nos dice cargar test, RDS, y nos muestra una metadata de la instancia que tenemos. Instancia que me dice termina en 81 a 87 y que está en la zona de disponibilidad 1B y que en estos momentos tiene una carga de CPU de 0. Listo, entonces vamos a comprobar que esta sea la metadata de nuestra instancia. Si nos vamos a ese servicio de instancia, miramos que nuestro web server termina en 81 a 87 el ID de la instancia, que es el que nos debe estar mostrando acá, 81 a 87. Quiere decir que esta es la metadata de ese servidor web, y que está en la zona de disponibilidad 1B. Listo, vamos a ver cómo va nuestra base de datos, a ver si ya podemos hacer pruebas. Le damos a actualizar. Todavía no, nos dice que está modificando, todavía no está disponible, no hagamos pruebas porque lo más probable es que no nos funcione. Entonces, esperemos a que nuestra base de datos, por favor, diga en estado disponible. Mientras, pues sigamos leyendo a ver qué más nos dice. Entonces nos dice que peguemos en una ventana del navegador la IP, ya la pegamos, nos muestra información acerca de la instancia EC2, ya corroboramos de que esa información que nos muestra es la metadata de nuestra instancia. Entonces nos dice vaya a RDS,
y configure la aplicación para que se conecte a la base de datos. Entonces, haga clic en el enlace RDS situado en la parte superior de la página y configuremos nuestra aplicación, es decir, que nuestra aplicación se conecta a nuestra base de datos. Acá en nuestra aplicación web, en RDS, nosotros podemos darle ahí y nos debería cargar un formulario, a ver, donde me va a pedir datos para conectarme a mi base de datos. ¿Listo? En esta pestañita que está acá arriba, RDS, está cargando, pero está un poquito lento mientras vamos a ver cómo va acá nuestra base de datos. Aún no termina, dice modificando. Listo. Entonces, aquí nos cargó el formulario, nos está preguntando el endpoint, la base de datos, el username, el password. Estos son los datos que necesitamos para que nuestra aplicación web se sincronice con nuestra base de datos. Listo, entonces ya nosotros tenemos esos datos acá. Entonces, el punto de enlace, recuerden, fue el que copiamos en el blog de notas que nos dio. No vamos a darle todavía enviar, por favor. Si llenan los datos, no le den enviar hasta que su RDS no diga aquí disponible, porque si no, no les va a funcionar, les puede salir error. Pero podemos ir diligenciando los datos. Entonces yo ahí, como ya yo había hecho el laboratorio, pero voy a confirmar de que me haya quedado el mismo punto de enlace. Entonces voy a copiar mejor este último que me apareció acá en el laboratorio. Mi base de datos se llama Lab, sí, tal cual, es el nombre se lo pusimos. Recuerden que ahí en la configuración le pusimos Lab. El username fue main y el password, Lab main y el password es Lab password. ¿Listo? Entonces démosle ahí la password. Lo copiamos, pero no le demos submit todavía. No le demos enviar, por favor, hasta que nuestra base de datos no esté disponible. Ya a mí me aparece disponible. Voy a actualizar. Me dice que mi carga de CPU es 4.05. Entonces voy a ir acá y le voy a decir submit. A ver cómo nos va. Estas son pruebas desde nuestra aplicación. Aquí lo que le vamos a decir a nuestra aplicación web es que se conecte. Miren que me aparece un mensaje donde dice que se ejecutó un comando sobre la base de datos. Eh, y que estaba ejecutando la aplicación Address Book. Y aquí me carga ya mi libreta o la aplicación, lo que hace la aplicación. La aplicación web va, se conecta a la base de datos y me trae en formato libreta de direcciones la información que tiene la base de datos. Entonces, esta aplicación web me permite crear eh, contactos, por decirlo así. Entonces, yo puedo darle acá en adherir un contacto y le voy a poner aquí un apellido, mi apellido, teléfono, vamos a darle un teléfono cualquiera y en email vamos a darle un email cualquiera, arroba, vamos a ponerle gmail.com. ¿Listo? Y podemos darle enviar. Aquí nos debería insertar esa información de ese contacto en nuestra base de datos y miren que aquí quedó Pineda Mario, el teléfono, el correo y yo puedo editar, remover o seguir adicionando contactos. Entonces, vamos a ver qué más nos dice acá. Listo, entonces nos dice que es una libreta de direcciones que utiliza la base de datos RDS para almacenar información que podemos agregar, editar y eliminar contactos para probar la aplicación web. Dice que los datos se conservan en la base de datos y se replican automáticamente en la segunda zona de disponibilidad. ¿Listo? Entonces, con esto estamos evidenciando que nuestro laboratorio funciona súper bien. Podemos seguir haciendo ejercicios, editar, remover sin ningún tipo de problemas. ¿Listo? Vamos a ver, la carga de la base de datos sigue igual. Instancias, listo. Entonces, con eso creo que damos por terminado el laboratorio, ya probamos de que todo está bien. Si quieren vamos a remover, no el que yo cree, vamos a remover este Jane. Le doy remover y miren que me dice la entrada ha sido eliminada o removida y solo me quedaron 2 contactos en la libreta en la base de datos. ¿Listo? Entonces ahí vemos que nuestro laboratorio terminó todo muy bien. ¿Cómo les fue, chicas? ¿A todas les funcionó? ¿Tienen alguna duda al respecto de eso? ¿Todo ok?
Sin problemas. Excelente. Listo, listo, súper, súper. Me alegra que les haya funcionado a todas. Entonces, vamos para aprovechar el tiempo a empezar el segundo laboratorio, mientras vamos a ir cerrando aquí las ventanitas. Recuerden, porfa, dentro de la consola, para que no nos forme problema ahora para empezar el segundo laboratorio, cerrar el usuario. Digo, cerrar sesión en la consola. Le damos acá a la derecha. Vamos a cerrar sesión. Y cuando ya nos salga esto, pues ya miren que la otra pestaña que tenía también se sale. Podemos cerrar. Cerramos todas las pestañas. Y acá en el laboratorio, en la parte de arriba, le damos en lab o finalizar laboratorio. Yes. Acá nos dice que está finalizando y acá ya nos aparece en rojito la AWS que dice terminado. Y cerramos esa pestaña. ¿Listo? Entonces, voy a frenar la grabación aquí y la reinicio nuevamente para que el otro laboratorio nos quede en otro video y no nos quede tan grande y podérselo subir al Drive. Entonces, un momentico por acá. Vamos a, mientras vayan si quieren cargando el otro laboratorio.